La inflación bajó respecto del mes pasado y el consumo también bajó, como el mes pasado. Sin embargo, el presidente de la Nación lo celebró y le agradeció además al ministro de Economía, Luis Caputo. Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. Todo tuyo, a ver. Lo primero que tenemos que decir es que es un buen dato, ¿no? En realidad estamos hablando de la desaceleración en el ritmo de crecimiento de la inflación. El mes pasado había sido en agosto 4,2% y en septiembre fue de 3,5%. Por primera vez, desde que Javier Milei es presidente, tiene un 3 por delante el porcentaje. Y es el dato más bajo, mira, desde noviembre del 2021, que había sido de 2,5%. Un número que lo están buscando desde hace un par de meses, sí, ¿cierto? tener un 3 por delante. Según lo que había anunciado el propio gobierno en algunas reuniones con analistas, inversores en Wall Street hace 2 meses, se decía que ya en agosto íbamos a tener un 3 por delante. Bueno, insisto, lo primero que hay que decir es que está bien. Es más, ojalá esto ya se transforme en una especie de cultura, en una especie de política de Estado y empecemos a hablar para adelante de una inflación cada vez con un número menor por delante, con una, insisto, desaceleración en la suba de la inflación. Gobierne este gobierno o gobierne otro partido político. Carlos, hoy lo que decía Adorni era que la inflación baje no quiere decir así que los precios también bajen. No vamos a ver, no pretendo que se haga una caída en los precios, pero por lo menos no ir al supermercado todos los meses y con la misma cantidad de plata comprar cada vez menos. A ver, que los precios no van a bajar, y seguro, salvo la nafta, 1% este mes, que probablemente el mes que viene vuelva a subir. Sí. Vuelvo para atrás, ¿no? Ahora, otro dato positivo, quiero decir, el rubro alimentos subió 2,2%, por debajo del 3,5%. Esto quiere decir que el sector, el rubro que más afecta a las familias, está de alguna manera controlado. Sigue subiendo, sigue teniendo un ritmo positivo, pero por lo menos fíjate que está por debajo del índice general. Ahí los rubros que estamos viendo son los que están por debajo del 3,5%. Lo que pasa es que, Carlos, a ver, yo por ejemplo fui al supermercado el fin de semana, sábado, a un mayorista. Compré algunas cosas menos que el mes pasado. Yo trato de hacer una compra mensual y más o menos siempre parecía. Compré menos y pagué casi 100.000 pesos más. A ver, siempre nos va a parecer que el dato que mide el INDEC no es el nuestro. Sí. Siempre nos va a parecer que los precios a nosotros nos aumentan más que el INDEC. Esto tiene que ver con lo que es la medición de un índice, que es 50% bienes, o sea, cosas tangibles, 50% servicios. Siempre hay algunas cosas que aumentan y otras que aumentan menos, o que aumentan más y aumentan menos. Ahora, dicho esto, diciendo que este dato es positivo y que incluso se proyecta para este mes, para octubre, un indicador levemente inferior, ojalá sea así, pero se habla de un 3 por delante, pero en menos de 3,5%, también veamos otra parte de la historia. La primera, el rubro que más subió es el de servicios, ¿no? Tarifas, combustibles, etcétera, que tuvo un incremento sensiblemente superior al índice general. ¿Esto qué quiere decir? Cada vez, 7,3%, cada vez que vos tocas una tarifa de un servicio público o combustibles, se te dispara. Sí. 7,3%. Entonces, estamos en una situación donde todavía no podemos hablar ni de inflación controlada, ni de una situación que esté en equilibrio, y que el principal rubro que tiene que ver con la cuestión fiscal, que son los subsidios a las tarifas de los servicios públicos, cada vez que la tocas se te dispara la inflación. ¿Pero entonces la luz y el gas van a seguir subiendo o ya hasta acá ya sinceramos las tarifas? No, falta todavía. Para sincerar las tarifas falta. ¿Cuánto falta? Depende de la tarifa y depende de a quién quiera seguir subsidiando y a quién no. Y sobre todo, ¿qué vas a hacer con la industria y el comercio? Esto con lo que tiene que ver a la inflación. Por otro lado, se conoció hoy un dato
que es la evolución del salario registrado, el RIPTE. Sí. O sea, los trabajadores que están registrados. Acá dejamos afuera los trabajadores en negro. Subió 3,6% en agosto, cuando la inflación había sido de 4,2%. ¿Esto qué quiere decir? Que no se están recuperando los salarios registrados contra la inflación, o que por lo menos en agosto bajaron. Primer dato a tener en cuenta. Segundo dato a tener en cuenta. Es un dato negativo. Es un dato negativo. Negativo, por o sea, debajo. que tiene que ver con el poder Sí, sí, adquisitivo. sí, claro, por eso. O sea, el poder adquisitivo de los trabajadores Sí, en blanco perdieron. Contra la inflación, estamos hablando de agosto. Y después el dato del consumo. La verdad que los primeros, no tenemos los datos oficiales, los datos del INDEC. No están todavía de shoppings, de supermercados y de mayoristas. Tenemos los datos de la Cámara Argentina de Comercio, que lo que marcan es un estancamiento. O sea que, si bien no sigue cayendo, no suben, o la suba es tenue, y acá se está viendo algo parecido a lo de la actividad económica, que hay algunos sectores que están repuntando y otros que la ven pasar. Y eso que en muchos shoppings, desde hace varias semanas, te diría no menos de 3 semanas, hay promociones de 25 y 30% de descuento y en No, cuotas otras que se fijas. suman. Yo nunca vi sumar promociones. Pero así todo, está todo muy caro. A ver, lo único que está mostrando el mes pasado, Sí. estamos hablando de agosto. Agosto. O más bien septiembre, fin de agosto, septiembre, es venta de electrodomésticos porque volvieron las cuotas Sí. irrazonables. Eso se recuperó, digamos. Dejó de caer y tiene una leve suba. Recordemos que hubo rubros en electrodomésticos que cayeron 70% en el primer semestre del año, sobre todo entre abril y mayo. Ahora, otros consumos, como por ejemplo materiales para la construcción, que tiene que ver con la construcción privada, no Estuvo reaccionan. frenado, claro, sigue No frenado. reaccionan y siguen teniendo caídas de 2 dígitos interanuales. Para que, es que Eso han no está tenido un sujeto, crecimiento fuerte. perdón Javi, pero Sí. ¿eso no está sujeto directamente al dólar? Al movimiento. Bueno, si fuera el dólar, acá tenemos una reflexión interesante que hacer. Descubrí que teoría. Cuando sube el blue, todos estos precios suben. Claro. Ahora hace 3 meses que el blue viene para abajo Sí. y los precios no están bajando. Y va a Bueno, seguir está. bajando. ¿Se acuerdan que acá siempre ironizamos que sube el blue y sube la arena? Es decir, ¿cuál es el componente importado de la arena para que se tenga en cuenta el blue? Bueno, suponete que tomamos que tiene un componente importado. Es la base, para la construcción es base, la arena. La arena, La arena. Sí, cemento. acá el cemento sí, por Bueno, supuesto acá el que- cemento pueden exportarse, puede Sí. tener podés de alguna manera sacar el verso de, Sí. bueno, el precio internacional del cemento. Ahora, la arena, yo tomo esto porque es casi irónico, pero bueno, suponete que aceptamos que cuando sube el blue, sube el precio de la arena. Sí. Bueno, bajó 10% el blue en los últimos 2 meses. ¿Y la arena? Y sigue bajando el blue en lo que va de octubre. Y la arena subió. ¿Y la arena? ¿Y cómo sube la arena? Y lo peor de todo es que nadie está comprando. Sí. Sí, Claro. es verdad. ¿No? O sea, y hay otra cuestión que está en el dato de inflación de agosto, perdón, de septiembre, el que se publicó hoy. Volvieron a subir los textiles. El precio de los textiles fue el segundo rubro que más subió. Esto lo cruzamos con el nivel de producción que mostró en agosto, que es el último mes, el último registro, la producción de textiles, y está un 12% abajo. Y además crucémoslo con que bajó el precio, se eliminó o se redujo a la mitad el impuesto país para la importación de textiles. Claro, pero también Así lo todo- textil no tiene que ver con una cuestión de estación, ¿no? Agosto, septiembre son los meses en Está donde bien. se da el recambio, dejamos la ropa de invierno para traer la ropa de verano, precios imposibles. Sí. los de verano. Eso valdría en un año normal, en un análisis normal, salvo que ¿No no somos le están normales? vendiendo nada a nadie. Ah, bueno. Claro. O sea, no se están Imposible. vendiendo los Y textiles. ahora se viene el Día de la Madre, que también eh, es una fecha a ver, importante para los comerciantes. A ver, ¿no? vamos a ver qué pasa Por eso. en octubre. Esto es septiembre. Exacto, exacto. ¿No? A ver, en septiembre subieron los precios de los textiles, Sí. cayó la producción de textiles y el gobierno redujo de
17.5 a 7.5 el impuesto país para que bajen los precios de los textiles. Pero lejos de eso subieron. ¿Cómo lo toman desde el gobierno, señor Calvo? Lo recibieron con aplausos, con abrazos, después de 4 meses de empezar el índice de inflación con 4. Primer mes, quinto mes que consiguen bajarlo y empezarlo con 3. Posteo del ministro de Economía. Septiembre registró la inflación más baja de noviembre 2021. El proceso de desinflación continúa y el rumbo de ortodoxia fiscal y monetaria no cambiará. Esta es una muy buena noticia para el gobierno, que celebra casi de la misma manera que celebró ayer el veto convalidado por el Congreso, por la Cámara de Diputados, a la ley de financiamiento presupuestario, porque dicen los funcionarios, este es el camino, para poder seguir bajando la inflación, mantener el equilibrio fiscal, no dar aumentos por encima de las pautas inflacionarias, y desde ese lugar celebran esta noticia. Luce tremendo, es tremendo. Gracias, Luis Caputo, le puso el presidente de la Nación. Sí, que lo designó el mejor ministro de Economía de la historia, que era un mote, un adjetivo que le había guardado para Domingo Felipe Cavallo, pasó a otro término ya y ahora es Luis Toto Caputo, el ex ministro también de Mauricio Macri. Ahí vemos el posteo del presidente. Inflación bajando. Sí. 1, sin pasar antes por una hiper. 2, sin expropiación de activos. 3, sin fijar el tipo de cambio. 4, sin controlar precios. 5, recomponiendo precios relativos. Nunca antes has visto luchar contra la inflación así. Tarda un poco más, pero es genuino. Posteo festivo del presidente. Los primeros 3 puntos están bien, ¿no? No pasó a la Argentina por una hiper, no hay financiamiento del Estado, etc. ¿Fijar el tipo de cambio? Ahora, el tipo de cambio, está fijado, ¿no? Que el tipo de cambio se fija con un crawling peg del 2% mensual. Está fijado. De hecho, ese es el problema que hay con el Fondo Monetario. Claro. Que al Fondo Monetario no le gusta que esté indexando al 2% y quiere el fondo que quede libre, ¿no? Un tipo de cambio libre, ¿no? Y el último punto, ¿no? que menciona, pongamos si se recomponiendo puede, ¿no? precios relativos. Bueno, no es en el caso de las tarifas por lo que explicábamos antes. Sí. Las tarifas todavía faltan. Sí es verdad, y reconozcámoslo, en el tema de alimentos, ¿no? Y productos de consumo masivo. Ahí, y hay otro detalle que es positivo, que hoy me decían que está bien, que los importadores, sobre todo pymes, importadores para producir, no para bienes finales, no un paraguas de Taiwán, sino chocolate para fabricar, para producir alimentos. Por ejemplo, tienen casi el dólar al día. O sea, la provisión de dólares del Banco Central está casi al día. Está bien que el gobierno se sienta satisfecho. Yo sería prudente al festejar esto y otras noticias. Es un dato positivo, pero hay muchísimo para laburar todavía. Festejan porque obviamente los números en una inflación como la que veníamos con otros gobiernos otros gobiernos, digo, de acá para atrás, es importante. Ahora, el derrame en el sentido de que los precios bajen o que nos alcance para comprar todo lo que necesitamos. No, para eso falta. Por eso, ¿cuánto falta? Mucho. Ojalá poco, pero convengamos que este es un año que la economía va a caer 3,5%. De hecho, hace un ratito comentábamos el tema del consumo y las por lo menos 2 o 3 empresas de consumo masivo. Hablé con directivos de esas empresas la semana pasada, me decían: vendemos cuando hacemos promociones. Vendemos en los supermercados, en los mayoristas, en los shoppings. Vendemos cuando hacemos promociones bancarias, de tarjeta de crédito, de billeteras virtuales. Si no, es muy complicado. O ofertas directas bajando los productos. El viernes acá en este noticiero, Rolando y Mercedes hicieron una nota con alguien que vendía sobre stock de mercadería de las empresas, que no vendieron. Entonces, antes que se venzan, lo entregan para que se venda un poco más barato y de esa manera poder sacarse y a elaborar espacio dentro de su lugar. Es más, muchos supermercados, hipermercados, en el mayorista que fui, hay góndolas con un vencimiento próximo. Exacto. Eso es todo lo que no se puede vender.
Fuerte y de todo descuentos. hay, ¿eh? De A ver, todo. para ponerle un poco de porcentajes a esto, la caída, sobre todo de este tipo de productos de consumo masivo, alimentos y bebidas, cayó casi el 30%. Lo que está pasando es que entre abril, mayo, junio, la caída paró y ahora hay una tenue recuperación. Pero no hay una salida, como decíamos, contábamos el otro día con Rolo, en B corta ni la pipa de Nike, hay una salida archipiélago. Claro. Sectores que están saliendo rápido y sectores que no levantan cabeza. Bien. Gracias, Carlitos.